Dios les bendiga, pastores, ministros, hermanos, familia. Dios les bendiga. Gloria al Señor, este servidor, Melvin Padilla Santo. Amén. Le damos la bienvenida a la programación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Así que bienvenidos todos. Gloria al Señor. Y para nosotros, ¿verdad? Es un privilegio de poder traer la palabra del Señor. Gloria al Señor. En esta ocasión estaremos iniciando, ¿verdad?, la naturaleza de la salvación. Y queremos traer un estudio sobre esto. Amén. Ya lo hemos lanzado, ¿verdad?, por las redes sociales en inglés, pero ahora vamos a hacerlo en español. Amén. Así que busquemos nuestras Biblias, todo aquel que pueda. Gloria al Señor. Amén. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice: con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque por gracia sois salvos, y por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra. Señor, gracias por, Dios mío, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, en la cual estamos aquí, Señor. Señor, para impartir tu palabra, Señor amado, para enseñar tu palabra. Dios mío, pedimos, Señor, como siempre, pedimos la guianza del Espíritu Santo. Salva, sana, ministra cada corazón. Dios mío, que sea, Dios mío, derramado tu amor sobre cada corazón, Dios mío. Glorifícate, sana hasta lo más profundo, Dios mío, del corazón. Las cicatrices, Dios mío, las heridas. Muévete de una forma especial, regenera, Señor, en esta hora. Glorifícate tú, todo lo que hagamos, todo lo que hablamos sea para tu gloria y honra. Imparte nueva fuerza a los pastores, ministros, tus siervos alrededor del mundo, Señor. Glorifícate, Señor, úsalos grandemente, Dios mío, para tu gloria y honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos nuevamente las gracias a Dios por su amor, por su misericordia. En esta hora, pues, queremos rápidamente aprovechar el tiempo hablando acerca de la salvación. La salvación. Amén. A lo mejor algunos se preguntarían por qué traer un tema tan básico, si se puede decir. He sentido en mi corazón, el Señor, el llamado de traer este estudio, de envolvernos en este estudio, porque en estos tiempos que estamos viviendo hay una gran equivocación, lo que es la salvación. Amén, lo que las escrituras nos enseña. Y como hemos dicho en el programa de inglés, amén, la salvación está en tres categorías, donde podemos ver, ¿verdad?, la justificación, la regeneración y la santificación. Nosotros pues vamos a entrar, dar una introducción, y más luego en otros programas vamos a traer la justificación. Otro programa vamos a traer un estudio más sobre la regeneración, y luego vamos a culminar con la santificación. Pero yo creo que es bien importante que nosotros pues nos dejemos llevar. Vamos a ser guiados por la palabra del Señor. Y hay como dije anteriormente, hay personas que piensan sobre la salvación basadas de teorías humanas y no la palabra del Señor. Hay personas que piensan, ¿verdad?, que si asisten a la iglesia son salvos, si aportan son salvos, hacen buenas obras son salvos, predican son salvos. Amén, Señor. Pero la realidad
vamos a entrar en la palabra del Señor y vamos a ver, gloria al Señor, a través de la Escritura. Gloria al Señor, vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y vamos a ver cómo el Señor demostró su amor, demostró la salvación. Amén, gloria al Señor, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Amén, que nosotros es algo bien importante. Nosotros como cristianos, esté en el liderato o pronto va a estar en el liderato, sea claro con el mensaje. Usted ni yo jamás podremos comprar la salvación. Ni usted ni yo tenemos la capacidad intelectual, emocional, física para traer la salvación al mundo. Amén. Y acabamos de leer, y ahí vamos a entrar, donde el apóstol Pablo le dice a los Éfesos, le dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos hablando de la salvación. Estamos hablando en esta noche acerca de es la protección y preservación del alma en un ambiente de pecado, del pecado y de sus consecuencias. Amén. ¿Salvación de qué? ¿De qué necesitamos ser salvos? Del pecado. Sabemos muy bien, gloria al Señor, que desde el principio Adán y Eva pecaron y al pecar se escondieron. Amén, gloria al Señor. Y, amén, a fallar el primer hombre. Entró, se infiltró la plaga trágica que es el pecado. El pecado tristemente ha acabado, ha golpeado, ha arruinado a la humanidad. Entonces, cuando hablamos del pecado, entendamos que en Dios no hay pecado. Dios es Dios santo. Amén. Y Dios odia el pecado. Dios detesta el pecado, no al pecador. Y queremos ser bien claros en esta hora, mientras traemos la estudio de la palabra. No es un ataque personal contra una persona. Es una alerta, una enseñanza, gloria al Señor, de traer la advertencia a la humanidad o la persona que es el pecado habitual, el pecado que se está practicando. Hay consecuencias. Vamos a entrar en la palabra, vamos a ver cómo Dios desde el Antiguo Testamento empezó a llamar al hombre, la salvación, y empezó el llamado de Dios para que el hombre se arrepintiera. Vemos eso cuando Dios, amén, llamó a Noé, amén, a hacer el arca, y aquella gran arca era para aquellos, amén, de escuchar el mensaje para entrar y ser salvos del diluvio. Muchos lo rechazaron. Solamente 8 entraron en aquella arca. Pero Dios está llamando y llamando y llamando al hombre a la justicia y que se aleje de la injusticia, llamando al hombre a la luz y alejarse de las tinieblas. Arrepentimiento y fe son críticos, bien importantes. Amén. Vamos a entrar en la palabra. Dice la palabra del Señor, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto por los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén, gloria al Señor. Es un texto muy conocido, pero nosotros no podemos aceptar lo que se está enseñando hoy en día. La gente escucha hoy en día que pueden aceptar un estilo de vida para seguir a Dios, que no hay ninguna exigencia, que pueden seguir pecando y seguir creyendo en su Dios que ellos han formalizado. Eso se llama idolatría. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser mal guiados,
de no ser engañados por líderes religiosos, por objetivos o por diferentes deseos de ellos mismos, que pueden ser objetivos monetarios, puede ser diferentes agendas, pero no le interesa tu alma, no le interesa que si usted entra en el reino de los cielos o no. Amén. Pero la Biblia es clara. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el llamado. Dios está llamando y llamando y llamando. Y vemos, gloria al Señor, que en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está llamando y llamando al hombre, llamando para que el pueblo pudiera, amén, arrepentirse de sus malos caminos. Isaías 54:6. Amén, confirma y da más a luz a lo que muchos que dicen hoy en día: yo no soy malo, yo hago buenas obras. Amén, pero dice la palabra: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas que hacen buenas obras y no que sean malas. Amén. Pero ese acto no va, amén, ganarnos el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la salvación fue pagada por precio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en ese regalo, el que cree en que Cristo murió y resucitó, es salvo. Es salvo, hermano. Es don de Dios. Gloria al Señor. El que trabajó, el que sudó, el que, amén, sangró, fue Jesús. No fue usted ni fui este servidor, sino fue Dios. Dios mismo encarnado en su Hijo Jesús. Él pagó el precio y somos salvos por su gracia, no por algunas obras que aquí se llama nuestras justicias. Tengamos mucho cuidado. Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no ama la muerte, gloria al Señor, del ser humano. Dios lo que desea es que el ser humano recapacite, que el ser humano se arrepiente de sus pecados, que se arrepiente de sus malos caminos y comienza a andar en el Señor. Creer, amén, arrepentirse, amén, de confesar sus pecados y andar en un estilo de vida de fe en el Señor. Amén. Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Amén. Venía juicio sobre Nínive en los tiempos del profeta Jonás, y cuando Jonás, amén, después de un proceso, llegó a donde Nínive, amén, lanzó el mensaje, y aquella nación malvada, depravada, amén, se arrepintieron de su pecado, y Dios, amén, Dios, el creador, se arrepintió de lanzarle juicio sobre aquella nación. Amén. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordia es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Le estoy describiendo nuestro Salvador. Le estoy describiendo nuestro Dios. Hay, amén, muchos en el mundo que pintan al Señor, amén, de la palabra, de la Biblia, un Dios, amén, airado, un Dios que castiga, que un Dios, amén, que no tiene amor.
que muchas cosas dicen, amén, afuera, mas sin embargo la palabra, ella misma se interpreta y enseña que Dios es clemente, Dios es misericordioso, Dios enviaba mensajeros, Dios enviaba profetas a su pueblo, Dios daba el testimonio de a través de sus profetas, uno tal como Osea, otros, gloria al Señor, donde Dios usaba en el palacio, en la corte, amén, en las aldeas, en diferentes lugares. Dios enviaba su instrumento, su vaso, para decir que arrepentíos de sus malos caminos. Gloria al Señor, ¿por qué? Porque si no, había juicio. Amén, queremos ser bien claros en esto. Amén, la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Si usted sigue en un pecado habitual, amén, mentir, robar, adulterio, fornicación, el pecado que fuera, gloria al Señor, amén. El pecado de homosexualismo, lesbianismo, amén, ladrón, el pecado que fuera, el pecado habitual, entiéndalo una vez y para siempre. Tenemos que recapacitar, tenemos que arrepentirnos de esos malos caminos. Aún el religioso que anda con hipocresía, necesita arrepentirse. El hombre no cabe, no hay lugar donde el hombre puede pararse sobre sus pies y justificarse ante Dios, porque el único que trae justicia es Cristo Jesús. Él es que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Entendamos la palabra, mi hermano o amigo que me escucha. Jeremías 26:3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y se arrepentiré yo del mal que pienso hacerle por la maldad de sus obras. De nuevo, el Señor está expresando su misericordia. Deuteronomio 4:29-31. Mas si desde allí buscares Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Por qué? Porque el Señor quiere una relación con el hombre, mujer, joven. Dios quiere una relación. Dios no está buscando para que le sirvamos religiosamente. Amén. Oraciones repetidas. Amén, una relación desconectada. No, Él quiere que tengamos una relación, amén, ardiente, un fervor, amén, gloria al Señor, amén, gloria al Señor, un fuego de amor, gloria al Señor, que a través del Espíritu Santo nosotros podemos vivir una vida espiritual enamorados del Señor Jesús. Es posible a través de la palabra. Amén. Y el Señor sigue hablando. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzarán todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, no te destruirá, no se olvidará del pacto que los juró a tus padres. Es palabra de Dios del Antiguo Testamento que estamos viendo que hay promesa de Dios. Dios sí ha demostrado tiempos de juicios en el Antiguo Testamento, pero fueron frutos, amén, el Señor, de los malos caminos, el Señor, que sembraron el hombre o el pueblo de Dios. Amén. Fueron consecuencias de los malos caminos que ellos escogieron. Gloria al Señor, pero el Señor siempre trajo advertencia, siempre trajo su palabra. Gloria al Señor. Vemos en el Nuevo Testamento, Hechos 11:18. Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí vemos en el tiempo de Pedro, el apóstol Pedro estaba viendo que fuera de los judíos, Dios estaba haciendo, amén, manifestaciones de su amor, demostración de su amor en salvar los gentiles de igual manera, porque Dios no hace acepción de personas. Cuando
el evangelio se expandió en Judea, Samaria, donde el Señor empezó, aleluya, expandirse y expandirse. El evangelio llegó a los gentiles, gloria al Señor, y vemos, gloria al Señor, que ahí hay una clara demostración de que Dios desea que el hombre se arrepiente de sus caminos. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es tiempo que despidamos las excusas. Es tiempo que despidamos, amén, pensamientos que no pueden, gloria al Señor, combatir con la verdad que está en la palabra del Señor. No podemos dejarnos arrastrar, gloria al Señor, sino que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Es claro, bien en la palabra. Él no queriendo que ninguno perezca. La Biblia dice, Hechos 2:38, Pedro hablando, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Dios nos llama al arrepentimiento y que seamos bautizados y que tengamos ese regalo, que tengamos, amén, la tercera persona, si se puede decir, amén, el Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, para que tengamos una relación íntima con el Señor. Y el Espíritu Santo es cual nos revela toda justicia y toda verdad. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tengamos cuidado. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién le estamos sirviendo? Solamente hay uno que puede llevarnos al cielo. Solamente hay uno que nos da acceso y se llama Cristo Jesús. Tito 3:5 nos salvó por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Oigan eso, nos salvó no por obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí vamos a llegar más luego en la segunda, amén, en el estudio de la generación, pero ahí claramente está hablando del lavamiento, la regeneración. ¿Y cómo es posible? Por la palabra del Señor. Necesitamos comer, procesar, meditar en esta palabra, hermano, donde el Señor, y que nos limpia las mentes, nos limpia el corazón para ser generados. Y por la renovación del Espíritu Santo, que es obra de Dios. Este regalo que fue obra de Dios, la salvación, usted no puso ni un granito, ni tampoco yo. Esto es ofrecido, brindado a la humanidad. Claro está, la diferencia está en hay aquellos que lo aceptan agradecidamente, otros la rechazan, porque muchos están enamorados de este mundo. Muchos están imitando a este mundo. Dice la Biblia que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en esta noche nos estamos dejando llevar por la palabra, que es lo que dice la Biblia. Y vemos también en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria al Señor. Esta palabra, este llamamiento al arrepentimiento, que fueron las primeras palabras que dijo Jesús cuando se lanzó al ministerio, amén, dijo, como decía Juan el Bautista, amén, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para ver bendición, para ver un avivamiento, se requiere un arrepentimiento. No podemos andar que estamos todavía en los
en los malos caminos o en los viejos caminos y pretender que vamos a recibir lo nuevo. Imposible. Amén. Jesús dijo, no se puede servir los señores, porque amarás uno y aborrecerás a otro. Dijo en Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creer en el evangelio. O sea, fueron palabras clave del Señor Jesucristo cuando Él dijo, arrepentíos. Y le estaba refiriendo a aquella gente, al pueblo escogido del Señor en ese momento, amén, que había que arrepentirse, apartarse de los pecados habituales, aquellos pecados que nos marcan, nos destruyen, nos arruinan. Amén. Tenemos que apartarnos de todo tipo de pecado. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Amén. Y sin santidad nadie verá al Señor. Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jamás usted ni yo, ni los que estén en cualquier plataforma en este mundo, podrá engañar a Dios. Podrá levantar los muertos, podrá sanar enfermos de cáncer, podrá sanar a algunos que tengan COVID-19, podrá multiplicar, podrá hacer, amén, el Señor, milagros. Pero la salvación viene de Dios. Y Él es que escudriña la mente. Él es que escudriña y mira el corazón. Él es que pesa los corazones. Él sabe quién es quién. Dios es un Dios omnisciente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dios sigue llamando. Arrepiéntate, aún a gente fuera del templo y gente aún dentro de los templos. Es tiempo de arrepentirnos, humillarnos ante Él. Donde estuvimos compartiendo una de las primeras citas, donde 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, amén, y da unas instrucciones ahí, y dice, entonces yo iré de los cielos, amén, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nadie engaña a Dios. Nadie puede engañar a Dios, hermano, amigo que me escucha. Dijo aquellas palabras hermosas del salmista, un corazón contrito y humillado, tú Dios no despreciarás. Un corazón sincero, amén, que por fe, amén, la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra del Señor. Y al oír la palabra, empezamos a creer en esa palabra. A creer en esa palabra, nos arrepentimos. Sentimos, amén, en nuestro corazón ese remordimiento que hemos fallado. Sentimos esa culpabilidad que nos hemos dado cuenta que somos pecadores. Amén. Y en ese momento, amén, de arrepentimiento, confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios, que escribe nuestro nombre en su libro, y por fe, por su palabra, seguimos andando en el Señor, en el camino del Señor. Amén. Pero Romanos 3:23, bien claro en esto, por cuanto todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. Nadie es salvo por obras. Somos salvos por la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios demostró su amor por ti y por mí. Amén, siendo pecadores. Oiga bien esto. Amén, el juicio, el castigo, la naturaleza del pecado destruye, arruina la humanidad. Niños, jóvenes, damas, caballeros, no hace acepción de edad, no hace acepción de cultura. Pecado es pecado y quiere destruir. Entró por un hombre, primer hombre, Adán, pero fue por el Señor aplastado, derrotado, cancelado por un hombre que fue encarnado, fue Jesucristo en la cruz del Calvario, más de 2000 años atrás. Allí en aquella cruz, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así hay muchos andando, deshaciendo, arruinando
y no saben lo que hacen. No saben cuánto daño hacen a sus propios hijos. No saben cuántos daños están haciendo en su matrimonio. No saben, entienden qué tanto daño están haciendo en la sociedad con los engaños, las trampas. Todo producido por el pecado, el homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que salen del pecado. Y la Biblia es clara. Dice aquí, aquel juicio, aquel pecado. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Había que derramar sangre. Y Cristo era el sustituto. Cristo tomó tu lugar, tomó mi lugar. Dice Hebreo, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Primera Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? Señor Jesucristo. El Señor sigue llamando y sigue llamando, a pesar que demostró su gran amor a toda la humanidad, toda lengua, toda cultura. Voy a dar mi propio hijo. Amén. Él tomará tu lugar. Si eso no es un Dios justo, no sé lo que es. Pero eso es más que justicia. Sino que su propio hijo tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Para que usted pueda ser perdonado, para que usted pueda ser restaurado, para que usted pueda ser renovado, amén, regenerado completamente, lo Señor, en la mente y el corazón. Romanos 5, 8, 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en la sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entendamos, el pecado arrastra, el pecado inyecta, el pecado trae juicio. El pago del pecado, la paga del pecado es muerte, es muerte. ¿Sabe? Nosotros sabemos, si practicamos pecado, morimos. Pero también la Biblia habla que todo aquel que no se aparta del pecado, viene el día de ira, viene el día de juicios sobre la humanidad. Esto fue la razón por que Cristo murió por ti y por mí. Dios quiere eliminar, Dios quiere cancelar una vez para siempre sobre todo el mundo, este mundo, este globo, el pecado, y traerá juicio. No con agua como en los días de Noé, sino con fuego. Es bíblico, es la palabra, no te voy a mentir. La Biblia enseña, amén, que estos está muy claro que son distintos. Si usted sigue pecando en su pecado habitual, amén, adulterio, fornicación, y sigue en ese estilo, traerá sus consecuencias. Pero también traerá consecuencias para aquel que no se aparta del pecado, nunca acepta a Cristo, nunca se arrepienta de sus caminos, va a confrontarse con juicios. Amén. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús tomó esa maldición sobre él, por ti y por mí. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es triste, Señor, pero se cumple al pie de la palabra. El pueblo perece por falta de conocimiento. Hay líderes, hay gente en los templos, en las redes sociales, mira, que están guiando y engañando a muchos, arrastrando miles para engañarlos por razones monetarias, y le están escondiendo la verdad de la palabra del Señor. Cuando la Biblia aquí es clara, nadie os engañe con palabras vanas. Sí, Dios es amor, pero mi Dios es sabio, mi Dios es justo, mi Dios es santo, mi Dios es mucho más. Quieren presentar solamente una dimensión de mi Dios. No. Mi Dios tiene muchas características. Mi Dios es infinito, mi Dios es grande.
Pero los falsos maestros, los falsos profetas quieren disminuir y quieren solamente lanzar un mensaje, lo que sea agradable a los oídos de muchos. El mensaje de amor, el mensaje de prosperidad, el mensaje de mucha salud. ¿Qué tal con el mensaje de tener una relación con el Señor? ¿Qué tal con tener el mensaje que Dios imparte sabiduría? ¿Qué tal con el mensaje de santidad? ¿Qué tal el Señor con el mensaje que dijo Cristo? Y muchos no le gustaban, pero Jesús le decía la verdad. Jesús mismo hablaba del infierno. Muchos en estos tiempos, amigos hablan un evangelio sin hablar infierno, sin hablar verdades bíblicas. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Isaías 53:5-6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová encargó en él pecado de todos nosotros. Primera de Juan 2:2. Y él es la propiciación, amén, por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo podemos anunciar un evangelio solamente de un solo lado? Tenemos que decirle al mundo entero que Dios es un Dios de amor. Aplastó la cabeza de la antigua serpiente antigua en aquella cruz, aplastó la cabeza del diablo, derrotó el pecado, derrotó la muerte y nos dio vida eterna. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo. Creemos en la obra que Él hizo en la cruz. Es mucho más que suficiente. Mucho más que suficiente. Entonces aquí podemos ver en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. Porque el amor, el mensaje de amor de hoy que se está predicando alrededor del mundo, no es el mensaje completo. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros. O sea, debemos de tener un corazón agradecido. Y como estamos agradecidos de Dios y amén, de que estamos arrepentidos del pecado y estamos, amén, comprometidos de andar con Él, no puede haber engaño. Amén. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, me refiero a la iglesia, que hemos creído, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Luego entendemos que no puede haber engaño. Juan dijo, si alguno dice que no ha pecado, le hacemos a él mentiroso. Tenemos que volver a la cruz. Tenemos que volver a entender, gloria al Señor, la palabra del Señor. Cuando la palabra es bien clara sobre la salvación. El regalo de Dios fue completamente hecho por Dios, no por hombre. Y aquel que dijo en su corazón, usted o su cónyuge, sus hijos, amén, el que fuera, Señor, perdóname, perdona mis pecados, mis faltas, mis errores, límpiame con tu sangre y escriba mi nombre en el libro de la vida. Dios, viendo que lo dijiste con una sinceridad en tu corazón, eres salvo en ese mismo momento. Te encuentras en la prisión, te encuentras en el hospital, te encuentras en la calle, donde quiera que te encuentres. Si lo hiciste de corazón, eres salvo. Porque fue regalo de Dios, no fue regalo humana, sino regalo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quería dar una introducción al Señor acerca de lo que vamos a hablar ya pronto, amén, donde estaremos hablando de la justificación, luego la generación,
regeneración y la santidad o santificación que nos habla la palabra del Señor. Es el proceso del creyente. Es el proceso que aquel que anda con Dios. Ahora, la salvación, si usted lo dijo de corazón, lo confesó con su boca, lo creíste de corazón, de corazón. Amén, el Espíritu Santo lo selló. Pero esto hay que hacerlo de corazón. No hoy sí, mañana no. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí este estudio. Espero que ha sido provechoso a todos. Gloria al Señor. Que el Señor sigue llamando. Lo hizo siglos y siglos. Desde el principio, amén, vemos el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios siempre extendió